vamos a ver el tema de alimentos. Este proceso es un proceso rápido. Antes se conocía como un proceso sumarísimo, por lo que era muy ágil, muy rápido, a diferencia de un proceso de conocimiento. Sin embargo, actualmente se utiliza el Código de Niños y Adolescentes y el proceso se denomina ahora proceso único. Ya no se denomina sumarísimo, ya no se utiliza estas leyes. Un proceso de alimentos se inicia con una demanda. La demanda. La demanda tiene los siguientes requisitos. 1. Copia de DNI de la solicitante. 2. Acta de nacimiento de los hijos, de los menores, estén reconocidos o no. Pero ya veremos ese punto, ¿no? Reconocidos o no reconocidos. 3. Si están casados, un acta de matrimonio. 4. Comprobantes de gastos. Estos gastos tienen que acreditar salud, vestimenta, recreación, medicinas, educación, colegio, todo. 5. Datos del obligado. Los datos del obligado. ¿Qué requerimos del obligado? Necesitamos su nombre completo, su dirección. Si tienen copia de su DNI, mejor, pues porque ya tenemos ahí su dirección. Si es que solo sabemos su nombre, entonces sacaremos un certificado de inscripción de la RENIEC para poder tener su identificación y su domicilio real o el domicilio consignado en la RENIEC. Entonces la demanda se dirigirá allí. También necesitamos del dato del obligado si es que trabaja, ¿no? Si trabaja y cuenta con planillas. Pues si cuenta con planillas, boleta de pago, entonces nuestra pretensión de alimentos va a tener un mejor resultado. Si no tuviese planillas, entonces todo se basará, si no tiene planillas, todo se va a basar en la remuneración mínimo vital. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos entender? Una vez que se inicia la demanda de alimentos, adjuntando todos estos requisitos, no necesita firma de abogado. Sin embargo, el abogado es el más idóneo para poder darle forma al escrito. Pero si no usas abogado, en el Poder Judicial se recaba un formato y se llena manualmente. La demanda se corre traslado a la otra parte. La otra parte va a contestar. La resolución número 1 es de admisión a trámite. Se admite. Puede haber una resolución 1 de observación, entonces habrá que subsanar. Pero una vez que se admite, recién se corre traslado 5 días para que conteste. Si la persona no contesta o se pasa de ese día, entonces se le va a declarar rebelde. Si está en rebeldía, entonces puede acudir a la audiencia, es decir, acá y acá pueden acudir a la audiencia. Pero el rebelde no va a tener uso de la palabra para poder discutir los medios probatorios. Entonces, después de contestar, cuando uno contesta, nosotros absolvemos. Absolvemos. ¿Por qué? Porque van a haber una serie de afirmaciones que son exageradas o no se ajustan a la realidad y hay que absolver. Solicitamos fecha de audiencia y nos dan la audiencia.
En la audiencia tenemos las siguientes etapas. Tenemos la etapa de conciliación, la conciliación judicial. Entonces la juez va a señalar al obligado: señor, ¿usted tiene alguna propuesta conciliatoria? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Si dicen sí, entonces la expone y empieza la negociación. Si hay acuerdo, el proceso acaba aquí. Acabaría con un acta de conciliación judicial dando fin a la controversia de alimentos con valor de sentencia. Pero si no hay conciliación, entonces pasamos a la actuación de medios probatorios. Y en los medios probatorios se va a valer todos los requisitos adjuntados en la demanda, ¿no? Entonces la demandante ha ofrecido tales documentos, todos ellos se admiten como medios probatorios. El demandado contestó y adjuntó tal vez fotos, emails y otras cosas, y también se actúan y se incorporan al expediente. Entonces estaría listo para poder evaluar, fijar la controversia y poder escuchar a los abogados. Después de esto vienen los alegatos. Alegatos orales de los abogados. Los abogados harán el uso de la palabra y defenderán cada uno a su patrocinado, al demandante, al demandado. Después de ello, tenemos 10 días para la sentencia. Estos 10 días se transforman en más de un mes por la carga procesal. Dentro de esos 10 días podemos presentar los alegatos por escrito. En vista de que hay una carencia en el proceso civil que no se graba en audio y video, entonces es necesario hacer un escrito para recordar al juzgador sobre los fundamentos de cada alegato, sea del demandante o demandado. Una vez que se sentencia, lo que se espera en la sentencia es que se declare fundada la demanda y se otorgue una pensión alimenticia conforme se pida. Los alimentos se pueden pedir en monto fijo o en porcentaje. Si es un porcentaje, va a estar en función a la remuneración mínimo vital. Actualmente es 930 soles. Pero vamos a hablar sobre los porcentajes. Una vez que se declara fundada la demanda, el juez va a tener el siguiente criterio. Tiene hasta un 60% para poder pedir los alimentos. Es decir, también hay 50%, 40%, 30%, 20% y 10%. Entonces, ¿qué? Y tenemos que sacar ese porcentaje en función del 100% de lo que gana el obligado. Dentro de la contestación, el obligado adjunta un documento de sus ingresos. Declaración jurada de ingresos. Algunos mienten, entonces por fraude procesal se les puede denunciar. Solamente hay que demostrar de que están mintiendo. Pero algunos que están formalmente en planillas podemos corroborarlo en el internet, en el salud, y tal vez tener la boleta y no habría ningún problema. Los porcentajes saldrían en función del 100% del monto. Pero si fuese en función a la remuneración mínimo vital o en un monto fijo, se evalúan estos porcentajes. Este es el criterio del juzgador. 30 a 40% se da normalmente. Es en la normalidad. No te dan ni 60 ni 10. Pero ¿cuándo te dan hasta 50%? Cuando el menor tiene enfermedad, incrementando su estado de necesidad. Pero te llegan a dar hasta 60% cuando la madre está imposibilitada o postrada, incapacitada. Entonces, una incapacidad
sí incrementa el estado de necesidad, porque la señora no puede trabajar, no puede valerse por sí misma y sí necesita un mayor ingreso. Entonces el juzgador analiza eso, pero te ve una persona entera, una persona que trabaja de manera formal, informal, entonces no se va a los estándares de 50 y 60, sino al estado normal. Pero ¿qué sucede si el demandado dice tengo cargas familiares? Otra familia. Ajá, cargas familiares. Entonces ya tiene un argumento para que le sentencien un monto menor, hasta 20%. Pero después dice, no solo tengo cargas familiares, tengo deudas demostradas en el banco, hipoteca 1, préstamo 2, préstamo 3, está quebrado el hombre. Entonces, no porque esté quebrado, deja de dar alimentos, pero sí se le sentencia con algo menor, siempre y cuando lo demuestre en la etapa postulatoria que acaba acá. ¿Cuánto menor? Remuneración mínima vital, ¿qué me dice? La remuneración mínimo vital actualmente es 930 y los porcentajes hay que sacar una operación aritmética, ¿no? Multiplicarlo por el porcentaje y sacamos el valor de lo que esperamos sentenciar. ¿De qué nos sirve tener el conocimiento del porcentaje a futuro para poder negociar en la etapa de conciliación? Pues hay algunas personas que quieren un monto muy exorbitante y no es dable. Hay que sacar bien exacto a cuánto estamos yendo. Es muy posible en casi todos los casos que solo 30 a 40% sea lo que podamos obtener en un proceso de alimentos. Entonces no podemos en una negociación extremarnos y pedir bastante, no se puede. Si una persona no tiene planillas y gana 930, es un imposible y absurdo que uno en la negociación pida 800 soles. No pues, no se puede, sobrepasa el 60% y ni siquiera tiene los estados de necesidad que acabamos de mencionar. Por eso es que tenemos que mantener cierto criterio de sensatez. El juez se encarga de eso, pero las defensas también tienen que aportar al proceso en vez de perjudicar. ¿Qué sucede ahora si en la sentencia la persona estuviese en desacuerdo? Bueno, a los 3 días apela. Una vez que se concede la apelación, se da vista de la causa en el superior y finalmente una sentencia número 2, esta es la 1 y la 2, que confirma o revoca la sentencia de vista. La revocación puede ser total o parcial. Entonces, si es parcial, se modificaría solamente en algún detalle que el juzgador de segunda instancia encuentre conveniente. Pero ¿qué sucede si no hay apelación? Porque en la práctica no hay apelaciones, más tan solo para perjudicar. Pero generalmente se quedan con la sentencia de primera instancia. Entonces sucede lo siguiente, tenemos que hacer unos 2, 3 pasos. Tenemos que solicitar la liquidación de pensiones devengadas. Es decir, desde el inicio de la demanda, desde acá hasta que se da la sentencia, hasta la liquidación, es que tenemos que calcular y proponer un monto. Después de la solicitud de liquidación de pensiones devengadas, debemos solicitar la aprobación. Luego debemos solicitar el requerimiento. Más o menos demora un mes, o sea, 3 meses más para que recién después del requerimiento, bajo apercibimiento de llevar las copias certificadas al Ministerio Público para el cumplimiento de sus atribuciones, es que uno solicita el número 4, se haga efectivo el apercibimiento. Recién ahí es que se va a un proceso penal. Se va a la fiscalía lo manda a un juzgado penal y se apertura
el proceso penal. Proceso penal de omisión de asistencia familiar. Inicia la instrucción, donde hay las declaraciones instructivas, preventivas, testimoniales. Va a haber una audiencia y finalmente la sentencia condenatoria. ¿Efectiva o no efectiva? ¿Qué sucede en la realidad? Cuando ya hay la audiencia, muchos aplican el principio de oportunidad, conocido vulgarmente como la conciliación en el ámbito penal, pero no es así. Es un acuerdo, una propuesta, y si hay acuerdo, se redacta un acta de principio de oportunidad y se da fin al proceso penal, cumpliendo únicamente el pago del periodo de la liquidación de pensiones devengadas solicitada. Nada más, ese primer periodo. ¿Pero qué quiere decir? Que podemos volver a solicitar una nueva liquidación de pensiones devengadas y volver a hacer todo este trámite. Las personas irresponsables solamente pagarán cada vez que uno inicie una nueva liquidación de pensiones devengadas y llevarlo hasta proceso penal de omisión de asistencia familiar.